Quiero comenzar con un capítulo de los escritos de Luisa, del volumen 8, de abril 5 de 1908, porque este capítulo es un capítulo de introducción a la divina voluntad. Aquí vamos a ver cuál fue el secreto de la Virgen que la llevó a vivir plenamente en la divina voluntad y cómo ella nos enseña a través de esta lección que este es el camino perfecto para la vida en la divina voluntad. Entonces dice el capítulo: continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma dentro de un jardín en el cual veía a la reina mamá sentada sobre un altísimo trono. De la Virgen, a través de este capítulo, nos va a enseñar. Entonces Luisa estaba dentro de un jardín y veía a la Virgen sentada sobre un trono y ardía, y dice Luisa, yo ardía por el deseo de subir hasta arriba para besarle la mano, y mientras me esforzaba por subir, ella ha venido a mi encuentro dándome un beso en el rostro. Al mirarla he visto en su interior como un globo de luz, y dentro de aquella luz estaba la palabra Fiat. Entonces vemos a la Virgen que se le presenta a Luisa, y entonces en su interior ella ve esa palabra Fiat. Y dice Luisa, y de esa palabra descendían muchos, diversos e interminables mares de virtud, de gracias, de grandezas, de gloria, de alegrías, de bellezas y de todo lo que contiene nuestra reina mamá. Así que todo estaba radicado en aquel Fiat, y del Fiat tenía principio todos sus bienes. Oh Fiat omnipotente, fecundo, santo, ¿quién te puede comprender? Luego dice Luisa, yo me siento muda. Es tan grande que no sé decir nada. Por eso mejor pongo punto. Entonces yo la miraba maravillada y ella me ha dicho, entonces acá viene la lección de la Virgen. Hija mía, toda mi santidad ha salido de dentro la palabra Fiat. Yo no me movía ni siquiera para un respiro, para un paso, ni ninguna otra acción, si no lo hacía dentro de la voluntad de Dios. Mi vida era la voluntad de Dios, mi alimento, mi todo, y esto me producía santidad, riquezas, glorias, honor, pero no humanos, sino divinos. Así que por cuanto más el alma está unida, fundida con la voluntad de Dios, tanto más se puede decir santa, tanto más es amada por Dios, y por cuanto más amada, más favorita. Porque la vida de esa alma no es otra cosa que la reproducción de la voluntad de Dios, y podrá no amarla si es ella misma. Así que no se debe mirar lo mucho o lo poco que se hace, sino más bien si es querido por Dios, porque el Señor mira más el pequeño hacer, si es según su voluntad, que el grande sin ella. Entonces, este capítulo es pequeño, pero es muy sustancioso y nos va a dar unas claves importantísimas para aprender a vivir en la divina voluntad, siendo la Virgen nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestra guía en este camino. Y ustedes van a ver que también durante los escritos y el libro de la Virgen, ella siempre nos está hablando del Fiat, porque acá cuando la Virgen se le aparece a Luisa en el interior y le muestra la palabra Fiat, ella nos va diciendo, miren cómo Luisa dice que a través de esa palabra veía descender mares de virtud y de gracias y de grandezas y de gloria y de alegrías. Todo lo que contiene nuestra reina mamá salía desde la palabra Fiat. Y el Fiat es una palabra que vamos a escuchar muchísimo a través del libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. Cuando ustedes comienzan a leer este libro tan maravilloso que es el libro de oro por excelencia, y es el libro que nos enseña como camino simple a través de la mano de la Virgen a vivir en la divina voluntad. Y vamos a ver que a través de cada lección la Virgen siempre le atribuye todo al Fiat, como la vida, como el alimento, como todo. Y en esto consiste
la verdadera santidad, porque no hay santidad sin deber, no hay santidad sin que nosotros, porque cuando nosotros cumplimos nuestros deberes de Estado en la vida ordinaria, allí está el orden, allí está la armonía, en ese cumplimiento simple como ama de casa que te levantas en la mañana, haces tu acto preventivo, llamas e invocas a la divina voluntad y le dices: ven divina voluntad a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a respirar en mis respiros, ven divina voluntad a trabajar en mí, y que cada instante del día es un fiat que Dios nos presenta en cada circunstancia que se nos presenta. Cuando hay una dificultad, Señor, fiat, que se haga tu voluntad y no la mía en este sufrimiento. Estás en un sufrimiento, una enfermedad, Señor, lo acepto con amor, lo acojo, fiat. Y en ese fiat que tú dices, se están dando, como dice Luis, descienden mares de virtud, de gracias, de gloria, de alegría y de bellezas a las almas, porque pasan a través del corazón de la Virgen. Todas las gracias que nosotros podamos procurarle a las almas pasan a través del fiat de María, de su corazón. Si nosotros hacemos un acto simple, en que de pronto es imperfecto, porque sí tenemos pues algunas faltas, de pronto desatención, cuando yo hago mis deberes de Estado estoy desatenta, no hago lo que tengo que hacer, pero yo invoco la divina voluntad, invoco ese fiat de María, pasa a través de su corazón, ella lo purifica, lo suple, lo que le falta a ese acto para presentárselo a Dios. Y de esa manera, por eso Luisa veía cómo descendían esas gracias interminables, imagínense, gracias interminables de gloria y de alegrías, de todo lo que la Virgen contiene. Y luego dice Luisa, así que todo estaba radicado en aquel fiat. Entonces todo sale del fiat. El fiat sale la santidad más alta. En el fiat está en la misma vida de la Trinidad, ad intra y ad extra. A través del fiat, recordemos ese primer fiat que pronunció en el acto de la creación el Padre, que pronunció un fiat y creó toda la creación, las estrellas, el sol, el mar, las aguas, todos los pajaritos, las flores, y cada elemento es creado por un fiat, y ese fiat espera la correspondencia nuestra. Cuando yo contemplo toda la creación en ese fiat de la creación, entonces Dios espera que yo le corresponda y le diga: Señor, yo te amo también a ti, en ese acto de la creación del sol, en cada rayo de la luz del sol, en cada gota de agua. Imprimo mi te amo, te bendigo, te adoro, te bendigo en cada pececito del mar, imprimo mi te amo y te adoro. Es como una voluntad divina festejante que recibimos a través de ese fiat que Dios nos regala en la creación. Entonces el Padre desprende ese fiat y nos lo da para que nosotros lo hagamos nuestro y se lo devolvamos con ese mismo amor con que Él nos ama. Y que cuando yo salgo a caminar, como dice en el libro de la Virgen, que ella caminaba cuando iba con San José, toda la creación estaba adorando la divina voluntad presente en María, y la Virgen se le respondía a ese fiat ante ese fiat plus que Dios nos regala a través de la creación. Entonces acá hay un plano por donde nosotros podemos también amar a Dios, hacer nuestro ese fiat en la creación, estar amando a Dios en todo, en los animalitos, las flores. Nosotros salimos a caminar y vemos un pajarito que nos canta, es una parábola que Dios nos está hablando, nos está dando ese fiat, está esperando tu fiat, Señor, yo te amo, en el canto del pájaro, y también te digo fiat junto contigo. Eso es un plano muy hermoso que nos toca ejercitarnos y que espera la correspondencia. Y luego está el otro fiat, el fiat de la redención, que es toda la vida de Jesús, toda su pasión, su vida, su muerte. Cuando nosotros meditamos la pasión de Jesús, inventamos los misterios de su vida, del nacimiento, la vida oculta. También está ese fiat allí en cada acto de la vida de Jesús, esperando tu fiat. Entonces vamos a poner ejemplos. Supongamos que vamos a empezar en la infancia del niño Jesús. Entonces
Tú eres madre y tienes un bebecito. ¿Cómo puedes tú unir tu fiat a ese fiat de la redención? Bueno, uniendo toda la vida de ese bebé, ofreciéndole los actos. Señor, te ofrezco los actos de mi bebé, uniéndolos al nacimiento tuyo, a tus lágrimas, a cuando sentiste frío, cuando sentías llorabas, cuando le daba la leche a ese bebé. Pues yo me uno también al acto de la Virgen, imprimo mi te amo, te adoro, y también porque cuando el niño Jesús nació, él lo fueron a circuncidar, que fue la primera vez que él desembolsó a través de su sangre para pagar por nuestras faltas, nuestros pecados. Y entonces cuando nosotros tenemos un dolor físico, también nos está dando la oportunidad de unirnos al fiat que pronunció la Virgen en ese acto de dolor, que a su hijo le iban a circuncidar, y también en el acto que Jesús está dándole un continuo fiat al Padre. O sea, un Señor, un Padre, te amo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces toda la vida de Jesús y toda la vida de la Virgen es un regalo de Dios para nosotros continuamente abrazar ese fiat, amarlo y hacerlo nuestro. Y por ejemplo, vamos a otro misterio de la vida de Jesús, como es la vida, por ejemplo, pública. Cuando Jesús salía a predicar, a llevar el evangelio, pues él tuvo también sus penas y sus dolores porque rechazaban su palabra. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que queremos llevarle a alguien la divina voluntad o a alguien hablar de Dios y es rechazada la palabra? Entonces nos unimos a ese fiat de la Virgen también, porque donde está Jesús está María, para decir: Señor, a través de este sufrimiento me uno a ti, hago mío tu fiat, y yo sé que uniéndolo a tu sufrimiento, ese fiat mío unido al tuyo es un fiat donde descenderán gracias a las almas. Por eso cuando Jesús le decía a Luisa, todo lo que venga de parte de las criaturas, si es una humillación, si es un desprecio, no mires a la persona, sino mírame a mí, no la juzgues. Tú agradécele a esa persona haciéndole un favor, porque esa es mi voluntad. Y yo soy el autor de todo bien, y tú no debes juzgar a la cáscara que te hace sufrir o que te hace padecer. Tú da tu fiat, o sea, abrázame este sufrimiento y pronuncia tu fiat junto con el fiat de María, porque como les decía, toda gracia pasa a través del fiat de María. Entonces, es cuando dice Luis acá, todo estaba radicado en aquel fiat, y del fiat tenía principio todos sus bienes. Entonces de ahí sale la santidad de la divina voluntad, salen todos los bienes. Cuando nosotros vamos uniendo, por ejemplo, en la pasión de Jesús, ustedes conocen ese hermoso libro, maravilloso. Cada escena de la pasión de Jesús es un maravilloso oportunidad para nosotros abrazar el fiat que Dios nos da en esa escena en nuestra vida. Por ejemplo, si uno toma la primera hora cuando Jesús se despide de su madre, ¿cuántas personas? Yo lo hago mucho con personas soy psicóloga de profesión, y yo trabajo mucho en la parte de la sanación interior con personas de la pasión, porque muchas veces yo le digo, bueno, tú tienes ese dolor de que se murió tu esposo o hay una separación, entonces vamos a unirnos a ese acto en que la Virgen se despide de Jesús, y vas a poner a tu esposo allí en el corazón de Jesús y de María, y como cuando Jesús le pedía las bendiciones a la Virgen, también tú le vas a pedir las bendiciones para esa persona, ese esposo, ese hijo que se fue, que se murió, y van a hacer lo mismo internamente que Jesús y María hicieron, las mismas oraciones, y van a ver cómo a través de esa escena de la pasión vivida y renovándola en el acto presente de Dios va a traer millones de conversiones y de regalos, porque es como unir mi fiat. Bueno, tengo este dolor de este duelo, que esta persona murió o me abandonó, se separó, o mi hijo, pero ahora yo lo uno al fiat de la Virgen, porque también la Virgen le dolió cuando Jesús se fue a la vida pública. Ella sabía que iba a morir, ella le dio un dolor terrible. Entonces yo ahí en ese acto presente uno mi fiat al fiat de la Virgen, y en ese momento se producen millones de bienes para tu esposo, para los hijos y para todas las almas pasadas, presentes y futuras.
Por eso Luisa decía, oh fiat omnipotente, fecundo y santo, ¿quién te puede comprender? O sea, es una fecundidad tan inmensa que nosotros nos vamos a alcanzar a imaginar cuando estemos en el cielo. Eso, por ejemplo, solo en esa escena de la pasión de la primera. Pero si nosotros, por ejemplo, vamos a otra escena de la pasión, como por ejemplo cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, que estaba sudando sangre y estaba viendo las almas perdidas, y entonces como la Virgen a través de esa hora de la pasión nos invita a ir tomando esa sangre y ir con esa sangre a todas las almas del purgatorio, bañarlas con la sangre de Jesús. A lo mejor te toca un dolor porque se te murió alguien, o estamos pues ahora en el mes de las almas del purgatorio, entonces tú dices, bueno, me duele que falleció esta persona, pues entonces ahora yo uno ese fiat a María y hago con ella lo que ella está haciendo de ir a recorrer el purgatorio o los hospitales o las cárceles con la sangre de Jesús, e ir haciendo junto con ella y el ángel de la guarda lo que nos enseña a esa hora de la pasión. Entonces fíjense que todo está en unir nuestro fiat al fiat de María, en toda situación de la vida, dolorosa, también alegre y gozosa, como es el caso, pues les decía ahora, la creación, y en cada parte de nuestra vida ordinaria. Si nosotros, por ejemplo, meditamos otra hora, como es la crucifixión, cuando Jesús lo están crucificando, y a lo mejor a ti te está pasando, o estás viendo, digamos, no, pues es que ahora el mundo está terrible, alejado de Dios, los hijos, todo el mundo está pues como viviendo una falacia, y cómo puedo yo ir ese fiat al fiat de Jesús en la cruz. Entonces le dice, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Acá estoy, María, para hacer tu voluntad, unir mi fiat. Entonces Jesús dice, muy bien, pues entonces como me vas a ayudar a consolarme y a salvar alma, entonces Jesús viene por ahí, le manda un dolorcito de cabeza. Y dice, ay, Señor, fiat, yo abrazo este dolor y lo uno a tu corona de espinas para reparar los malos pensamientos de todas las criaturas. Pues que no es que Jesús se te va a aparecer y te va a dar las llagas y te va a crucificar, no, Él se aparece, actúa en los modos más ordinarios. Y ahí es cuando nosotros tenemos que estar atentos para recibir ese fiat que Él me envía con amor, y recibirlo con amor y abrazarlo. Y en el momento en que yo pronuncio fiat, se están produciendo millones de bienes a las almas, a todas, de fecundidad, a todos, a toda la familia humana. Pero lo tenemos que creer, que a veces lo rechazamos, a veces nos pasa algo, ay no, por esa persona me la tiene que montar. Es que espérese y verá, y ojo por ojo y diente por diente, y resulta que estamos desperdiciando ese fiat que Dios nos está presentando. Aquí hago un paréntesis de un capítulo que me vino a la mente, que es sobre la cruz. Y Jesús dice que todas las personas les gusta jugar a la cruz. Unos juegan al placer, otros tienen juegos en la vida distintos. Entonces que a Jesús también le gusta jugar. Dice, a mí también me gusta jugar. Y entonces dice que los juegos de Jesús son las cruces, y que cuando Él envía a un alma a una cruz y el alma está atenta a recibirla y abrazarla, entonces se vuelve simpática. Y Jesús se pone contento porque está pendiente de qué manera tú abrazas esa cruz. Como dice, Señor, fiat, esto me lo envías, pues fiat. Les voy a poner un ejemplo práctico que me pasó pues, hace poco, ¿no? Yo me encuentro aquí en Armenia y ¿cómo les parece que recién yo llego de Estados Unidos y alquilamos un apartamentico, y a los 4 días, ustedes pueden creer, el apartamento se inundó de todas las inmundicias de los apartamentos. Se salió todo el estiércol por todo. Eso fue horrible, o sea, llenó todos los cuartos de todo el estiércol de todos los apartamentos, y salimos quitados de ahí como pudimos. Y entonces ese acto presente, Dios está pendiente desde toda la eternidad para ver cómo lo vas a vivir. Inmediatamente a mí se me vino a la mente el Jesús en el torrente Cedrón. Y ay, Señor, gracias por permitirme vivir. Porque yo sí, cuando meditaba, y preciso esos días antes, yo estaba meditando ese misterio. Y decía, oye Jesús, pues es que eso cuando te llenaste de todo ese estiércol, ¿cómo será de terrible? Y a mí nunca, pues yo creo que vivir eso muy difícil. Y entonces viene Jesús, y como dice que a él le gusta jugar con las cruces, va y me manda a los dos esa crucecita, y nosotros atacados de la risa.
viendo cómo Dios nos está permitiendo en ese acto presente decir, digan fiat junto conmigo, abracen esa cruz, ámenla, y ahora reparen conmigo lo que yo reparé en esa hora de la pasión, que es reparando todos los pecados de las almas consagradas. Ustedes cuando la lean van a ver todo lo que se repara. Entonces, uno tiene dos opciones: o se lamenta, se pone bravo y se pone a pelear, o abraza la cruz y dice, Señor, fiat. Y cada vez que yo diga fiat, yo sé que se están creando millones y millones de gracias para las almas. Entonces, por este capítulo que les digo es del volumen 2 de julio 28 de 1899, que es el de las Juego de las Cruces, que así se los leo como dice Jesús: la vida es un juego, la vida humana es un juego. ¿Quién juega al placer? ¿Quién al dinero? ¿Y quién a la propia vida? Y tantos otros juegos. También yo me deleito de jugar con las almas. Pero ¿cuáles son estos juegos que yo hago? Son las cruces que envío. Si las reciben con resignación y me la agradecen, yo me recreo y luego con ellas, complaciéndome inmensamente, recibiendo por ello gran honor y gloria, y a ellas les hago hacer grandes adquisiciones. Entonces, esto es muy maravilloso porque le cambia la perspectiva a uno y la visión humana para ver todo con una visión divina. Aún en las cosas sencillas, por ejemplo, ustedes están en un retiro y cuántas veces, ay, esa comida que me sirvieron no me gustó y yo no voy a comer eso. No, el Señor te está dando la oportunidad de ahí asociarse a la mortificación. Ay, Señor, fíjate, gracias. Es que aquí nadie se entere lo que no te gusta, lo que no puedes comer. No, Señor, fíjate, porque me estás dando la oportunidad de asociarme a tu pasión. Bueno, y aquí les cuento otra anécdota. Miren, les cuento un secreto. Yo nunca en mi vida he comido sesos, ni nada de esas cosas, porque me parece horrible a comer corazones de animales, todas esas cosas. Y entonces me dice la nutricionista: Lorena, te mando por obediencia que comas todo lo que son sesos, corazones de animales, todas esas cosas. Y yo, ay, Señor, mejor dicho, todo lo que yo en mi vida no he querido comer, Jesús me lo pide, porque Él sabe qué es lo que no nos gusta. Y entonces yo le digo a mi esposo: bueno, póngame la cruz ahí, porque yo tengo una crucista, póngame la cruz, y yo me meto esa sopa como puedo, y yo mastico sus corazones, todo. Y es para no vomitar, porque uno tiene su repugnancia. Pero esa es una oportunidad que Dios le da a uno para, Señor, yo me uno a tu fiat junto con la Virgen, porque la Virgen está también ahí. Y yo sé que a través de ese abrazar esa pequeña mortificación se están produciendo millones y millones de bienes a las almas. Esos son como ejemplos prácticos que yo sé que no se les va a olvidar, y yo sé que si a cada uno le pregunto le habrán pasado cosas pues terribles, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que siguiendo con este capítulo lo dice muy claro. Luisa dice: yo me siento muda y es tan grande que no sé decir nada, por eso mejor pongo punto, con relación a la palabra fiat. O sea, Luisa veía que era tan grande ese fiat que ella quedaba como anonadada. Y miren lo que aquí nos dice la Virgen: hija mía, toda mi santidad ha salido dentro de la palabra fiat. Toda mi santidad ha salido de dentro de la palabra fiat. Yo no me movía ni siquiera para un respiro y para un paso, ni ninguna otra acción, sino lo hacía dentro de la voluntad de Dios. Esto es súper importante. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos caminando en el camino de la divina voluntad y vamos conociendo y nos vamos enamorando y nos va fascinando, pues, entonces, si la Virgen dice que todo salía dentro de la palabra fiat, uno pregunta, bueno, ¿y cómo yo puedo vivir esto en mi vida ordinaria? Entonces la Virgen dice: no, mira, eso es muy sencillo. Tú desde que te levantas, tú invócame. Invoca la divina voluntad en todos tus actos simples: caminar, dormir, comer y trabajar y todo. Importantísimo, cumplimiento de los deberes, como se los dije al inicio, eso les va a dar el orden. Cuando usted, ¿qué es lo que el enemigo siempre los va a probar a ustedes, los va a tentar? Y eso es una regla que enseña San Francisco de Sales en su libro del Tratado del Amor de Dios. Habla de las tentaciones más típicas para las almas que van caminando en la voluntad de Dios, es que les hace desear
cosas que vayan en contra de su estado de vida. Entonces, si tú eres una mujer casada, tienes responsabilidades con tu hogar, con tus hijos, con tus nietos. El enemigo te hace aspirar, no, porque usted no se fue monja. Mire que a lo mejor usted está llamada a ser monja y véngase para acá, para esta comunidad, y entonces eso ha pasado, y venga para acá, entonces les hace desear lo contrario. Y las que son monjas, porque yo me acuerdo de una monjita de la Visitación que me decía, ay, no, yo toda la vida deseé poder ser misionera, yo no sé por qué estoy aquí metida, ya llevaba 30 años, yo debía haber sido misionera. Esa era una tentación. Ay, no, es que yo estaría haciendo más el bien allá afuera. Y había otra que era misionera y dijo, no, yo me voy de contemplativa. Entonces siempre el enemigo les hace aspirar lo contrario a su estado de vida. Cuando ustedes vean que eso amenaza su matrimonio, sus deberes de estado, entonces tengan mucho cuidado. Por ejemplo, mire, yo soy una mujer casada, ¿cierto? ¿Cómo atenta el diablo contra los matrimonios? Y si mi esposo ama la divina voluntad, entonces yo le digo a mi esposo, bueno, usted se me pone a trabajar, nada que va a vivir de la divina voluntad y de dar charlas, porque eso es una tentación. Ay, no vamos a dar charlas de la divina voluntad y vamos a vivir de lo que la gente nos dé de limosna, que nos dé, y resulta que eso no es así. Usted tiene que ponerse a trabajar para sustentar la familia, porque se le va a dar orden y todo. Pero entonces el diablo dice, no, dedíquese solo a la divina voluntad, vaya de charlas y viva de la divina providencia. Y entonces la gente más va, ay, no, ¿qué le doy para el agua, para la luz, porque nos da para el retiro? No, eso es un engaño del diablo, una vez siempre. Y en los sacerdotes es igual. Un padre empieza a conocer la divina voluntad y dice, ay, no, yo me quiero salir de la comunidad, porque yo prefiero tener mi parroquia virtual, porque celebrar misas virtuales y dar charlas por el mundo entero. Y eso es lo que hace el diablo, sacarnos de nuestros deberes de estado. Por eso la Virgen dice, yo no me movía ni siquiera para un respiro o para un paso ni ninguna otra acción, sino lo hacía dentro de la voluntad de Dios. Entonces tú, cuando vayas a hacer algo, Señor, ¿esto es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios? Preguntarte a la Virgen, ¿esto es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios? Una persona, Virgen María, porque ella dice en su libro, invócame cuando me necesites. Madre Santísima, ¿esto es voluntad de Dios o es mi voluntad humana que quiere hacer? Entonces, aquí me viene a la mente otro capítulo que habla sobre la voluntad de Dios, que se le apareció una vez un alma del purgatorio a Luisa, y Luisa le preguntó, ¿cómo yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Y el alma le dijo, mire, si usted es capaz de dejar lo que está haciendo, si sabe que es la divina voluntad que se lo pide, y usted lo deja sin chistear, entonces lo que usted está haciendo es voluntad de Dios. Pero si usted está pegada y le dice, no, yo no dejo esto y esto y esto, entonces no es la voluntad de Dios, sino tu voluntad humana que está pegada a eso. ¿Entiende? Eso es una clave muy importante para uno discernir si estoy dentro de la voluntad de Dios. Porque a veces podemos estar conociendo los escritos de Luisa, caminando hacia la santidad, pero a veces nos salimos porque queremos hacer nuestra voluntad humana aún de las cosas santas. Entonces, si como decía, mire, San Francisco de Sales decía, había como unos discernimientos muy buenos. En la comunidad había una regla y era que solamente una hora de oración, no más. Y luego se tenían que hacer los oficios. Y cuando llegaba una hermana, y esa hermana decía, si se queda esa hermana después de la oración 15 minutos de más, está dándole alimento a su voluntad humana, porque la regla es hasta una hora. Pues en ese caso de la comunidad, estás alimentando tu voluntad humana aún en las cosas santas. Entonces, por eso cuando uno tiene esos deberes de estado y organiza la vida nuestra con un orden, porque tiene que haber un orden, bueno, una parte para la misa, mi trabajo en la casa, mi tiempo de oración personal, mi tiempo para esto, pero es con orden, ¿entiendes? Eso es importantísimo. Bueno, dice la Virgen, mi vida era la voluntad de Dios y mi alimento y mi todo.
Entonces para la Virgen la voluntad de Dios era todo. Por eso ella dice en su libro, cuando sonaba la campana, cuando ella fue modelo de almas consagradas en su libro de la Virgen María del Reino de la Divina Voluntad, ella dice, la campana para mí era la regla, era la voz de Dios. Sonaba la campana y ella veía en eso la voluntad de Dios. Venía el superior y le daba una orden y le dijo, mira, queremos que te cases con San José. Ella dice, no, pues viene eso la voluntad de Dios, y yo, donde yo hubiera rechazado el plan de Dios, hubiera fracasado los designios de Dios, pero ella dijo, no, eso no afectó mi santidad, y Dios le quiso poner a un hombre, que fue San José. También la Virgen vio la voluntad de Dios en los momentos difíciles, cuando te tuvo que separar de sus padres, que ella, pues, muchas veces a nosotros nos toca dejar al papá, a la mamá, porque un muchacho se va al sacerdocio, pues ya no puede sostener a su mamá, a su papá, pero Señor, yo te entrego mi familia, los dejo en ti, tú te encargarás de ello. Pues para ese muchacho debe ser duro, ¿cierto? Dejar a su mamá. Por ejemplo, mi mamá está enferma, postrada en cama, y yo no la puedo ayudar. ¿Qué tengo que hacer? Señor, yo te entrego mi mamá, te entrego mi papá, tú la cuidarás. Yo no lo puedo hacer, ni tengo las fuerzas físicas y no puedo. Entonces, ¿qué hace uno? Fiat, voluntad de Dios. No podemos forzar la voluntad de Dios cuando no tenemos los medios, porque no es voluntad de Dios. Entonces, por eso para la Virgen la voluntad de Dios era el alimento. El alimento era su todo, y eso le producía santidad, riquezas, glorias, honor, no humanos sino divinos. Entonces, el camino de la divina voluntad es sencillo. Este capítulo es una regla tan básica y tan profunda, y es una regla de oro que la Virgen nos enseña para aprender a vivir la divina voluntad. Es encerrar todo en la voluntad de Dios. ¿Es esto, Señor, la voluntad de Dios para mí? En este caminar es voluntad de Dios. Pero a veces nos entran los escrúpulos, ¿no? Pero entonces sí será voluntad de Dios si haga frijoles o lentejas. ¿Y será que es voluntad de Dios? No. Tú mira, todo lo que te dé paz interior, o sea, tú tranquila, o sea, haz lo que tú tengas que hacer normalmente, y si Dios ve que hay algo que no es voluntad de Dios, tú lo vas a sentir en tu interior, porque vas a sentir turbación, molestia, como que eso no. Entonces, como dicen las horas de la pasión, pues ve a un sacerdote y pídele un consejo, ¿no? A tu director espiritual o en la confesión, padre, es que tengo como esta duda, yo no sé si todo ha sido bien, el Señor te va a mostrar. Pero es importante que siempre estemos centrados en que esto que yo haga, que iba a ser a la voluntad de Dios y no mi propia voluntad humana. Y esto produce, como dice la Biblia, una gran santidad, que glorias, honor y riquezas que no son humanos sino divinos. Por eso dice, al final de ese capítulo dice la Virgen, así que por cuanto más el alma está unida y fundida con la voluntad de Dios, tanto más se puede decir santa. Ahí está como el meollo de todo lo más grande e infinito. Y a mí me preguntan, Lorena, ¿qué es vivir en la divina voluntad? Es la misma vida de la eternidad en ti, desarrollándose en ti, amando en ti, pero como centro la voluntad de Dios misma, la divina voluntad, fundida con la voluntad de la Trinidad del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque todo lo que quiere el Padre lo quiere el Hijo, todo lo que quiere el Hijo lo quiere el Espíritu Santo. Y la Virgen es la perfecta imagen de la Trinidad, o sea, esa paternidad divina reflejada en esa sonrisa de la Virgen, como en mujer. Y Dios quiso, la Trinidad quiso, que todo pasara a través de la Virgen, porque a veces nosotros decimos, no, pero es que vivir en la divina voluntad, de verdad que la voluntad de Dios sea mi alimento, pues a veces no es fácil, porque todavía tenemos muchos apegos a nuestra voluntad humana, a muchas cosas que de pronto no permiten que Dios de verdad reine en mí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la clave secreta para que yo pueda vivir esto que la Virgen me enseña? Porque ella dice, tanto más se puede decir santa, más es amada por Dios, y cuanto más amada, más favorita. Y la Virgen quiere que tú seas la más favorita para Dios. Quiere que seas santa.
quiere que seas la sonrisa del Padre. Ella dice, bueno, hijita, yo sé que tienes miseria, yo sé que tienes defectos. Ay, pero Madre Santísima, es que yo en mi juventud aborté. ¿Y cómo puede ser que yo viva la dinauta si yo ya aborté muchos niños? Luego yo fui terriblemente mala hija. Yo maltraté a mis hijos y por eso mis hijos son tan groseros. Y comenzamos como a recordar el pasado. ¿Y qué dice Jesús en los escritos, en la carta de Vengo como Rey? Cuando tú tomas los libros, Jesús se pone a tu lado, te toca el corazón, te los explica y dice, yo quemaré todas tus miserias y tus pecados y no tendré en cuenta nada de tu pasado. Luisa lo dice infinidad de veces en las cartas de Luisa, no mires tu pasado, no estés mirando tu pasado, porque cuando tú estás mirando tu pasado estás perdiendo el presente eterno de Dios. Estás perdiendo la oportunidad de darle a Dios un fiat continuo en cada acontecimiento que se te está presentando. Cuando tú estás frente a alguien, esa persona, ahí está Jesús envuelto en esa cáscara que a lo mejor no te gusta. No, pero ¿cómo va a estar Jesús en esa persona? Pero está. Y es Jesús dándose a ti a través de cada hombre, de cada persona y de cada circunstancia, de cada acontecimiento. Hasta cuando se mueve la hoja del árbol, Jesús te está abrazando y te dice, hija, te amo, devuélveme ese te amo. Ay, Señor, yo también te amo en el movimiento de las hojas. Pero es que a veces estamos muy distraídos, o estamos pensando en el pasado, o lo que me hicieron, o es que de aquí cuando salga voy a hacer esto, o los problemas o los afanes, como la parábola del sembrador, que pues la pobre semilla no pudo crecer porque la ahogaron las preocupaciones de la vida, todas las riquezas, y estamos perdiendo en el acto presente de Dios, el presente eterno de Dios, donde está todo suspendido, está todos los bienes de la creación, todos los bienes de la redención, todos los bienes de la santificación, donde están todos los actos, porque bueno, ese tema de la santificación, imagínense, todo lo que hay por recorrer en los sacramentos, en el bautismo, en la confirmación, para imprimir mi te amo, te adoro, y también para unirme al dolor del Espíritu Santo por todas las ofensas cometidas en cada sacramento, sacramento de la Eucaristía, sacramento de la confirmación. Ustedes van a ver eso en el volumen 18, que habla de los dolores del Espíritu Santo por los sacramentos. Pero también en el orden de la santificación podemos estar sustituyendo todos los actos de los santos. Imagínense todos los santos que hicieron el bien. Ellos, por ejemplo, Santa Teresita hizo mucho bien, ella fue patrona de las misiones, ofrecía a Dios un sacrificio. Y yo cada día del santo, yo, Señor, te ofrezco todos los actos de Santa Teresita, sus penas, sus sufrimientos, sus lágrimas, las obras de bien que hizo en la tierra, y quiero sustituirlos para que sean hechos de modo divinos, con una voluntad divina, que ese es el trabajo. Eso es un trabajo interior fuerte, pues es un poquito más elevado esto, pero seguro que algunos entienden, porque si Dios me está dando la capacidad de decirlo es porque seguro que muchos lo entienden. Entonces también tengo mucho por hacer en el orden de la santificación, de sustituir los actos de los santos. Y luego a nivel personal también Dios nos da la capacidad de poder rehacer nuestro propio pasado en modo divino, que eso es otro tema, que se los dejo así, pero es así, o sea, es tanto por... Entonces, por eso la Virgen nos dice, acá al final dice, porque la vida de esa alma no es otra cosa que la reproducción de la voluntad de Dios, y podrá no amarla si es ella misma. O sea, Dios quiere reproducir en ti su misma voluntad. Dios quiere venir en ti a amarse a sí mismo en ti. Que cuando tú comulgues, Jesús se encuentre a sí mismo y se comulgue a sí mismo. Así dice, ay, yo voy a ir a esta alma a comulgar, y Jesús se recibe a Jesús. Eso es muy bello, porque es que los tabernáculos eucarísticos, Jesús dice, hay muchos en el mundo, y ahora que estamos en este retiro, tenemos la oportunidad de visitar a Jesús, estar con Él, acompañarlo, porque Él permanece muy solo en los tabernáculos eucarísticos. Pero dice Jesús a Luisa, pero es que yo quiero formar los tabernáculos de mi voluntad, en donde yo pueda venir a descansar en tu alma,
y que tu alma sea mi refugio y que tú vengas a darme en ti lo que las otras almas no me dan. Entonces transformas en un sagrario viviente, en un tabernáculo de su voluntad. Y en los tabernáculos de su voluntad Jesús puede hablar, descansar, sonreír, puede desarrollar toda su vida de amor. Entonces miremos cómo esto es lo más grande, porque dice Jesús, es la reproducción de la voluntad de Dios en tu alma. Que venga la Trinidad en ti, amar en ti, como le pasó a Luisa. Ustedes cuando leen el volumen 1, hay un capítulo que Luisa vio a los 3 niños, a la Trinidad en forma de 3 niños. Y los 3 niños salían de dentro de ella y hablaban entre ellos y ella los escuchaba. Y entonces Jesús, cuando tú comulgas, cuando tú recibes a Jesús, la iglesia nos enseña que está de 15 a 20 minutos hasta que se deshacen las sagradas formas. Pero Jesús quiere quedarse de por vida en tu alma y quiere que tú le des vida a Él dentro de ti. Y cada vez que tú dices fiat, ¿saben qué pasa? Te crea la luz, te crean millones y millones de vidas divinas. Jesús va creciendo dentro de ti, porque lo que hace crecer a Dios en ti es el amor, amarlo mucho, 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 y la voluntad de Dios. O sea, el conocer esa divina voluntad para hacerla, porque yo puedo saber mucho de divina voluntad, pero amar poco. Entonces, si yo sé mucho, leo los volúmenes todo, pero no amo poco, o sea, no practico. Tengo la teoría, pero no practico en el diario vivir, en el trato con el prójimo, en la creación, pues entonces Jesús se queda pequeñito y no crece. Pero si yo continuamente estoy ejercitándome en ese fiat, que yo salga de aquí, bueno, Señor, ya sé que todo lo que me has dado está en tu fiat escondido, y que tú quieres que yo abrace ese fiat, lo ame y lo bese. Y viene una pena, vino alguien y te gritó. Vino Jesús, como decía ahora en este capítulo. Ay, le vamos a dar un regalito. Le vamos a dar el regalito, como dice acá en el volumen, este regalito de la cruz. Y que si el alma me lo agradece, entonces Jesús se pone feliz. Pero si el alma rechaza y se pone brava, pues estamos perdiendo ese fiat creando. Y entonces por eso es un ejercicio de atención y de amor. Entonces miren cómo termina al final el capítulo. Así que no se debe mirar lo mucho o lo poco que se hace. No mires lo mucho o lo poco que te haces. Por eso tú no te puedes andar comparando con las personas. Ay, hermanita, es que yo quisiera ser como esa predicadora que se la pasa dando charlas de la divina voluntad, pero yo no puedo porque tengo que trabajar, tengo que darle de comer a mi esposo. No, pues es que tú no tienes que compararte, tú no tienes que mirar si haces mucho o si haces poco, sino más bien si lo que tú haces es querido por Dios. Ay, pero es que, hermanita, a mí no me da tiempo de leer los volúmenes porque yo tengo mucha cosa que hacer. Yo les digo, Dios siempre da el tiempo. A lo mejor tú estás agregando un tiempo que no es necesario, porque tú le estás dando prioridad a algo que a lo mejor no tiene valor, o sea, no es voluntad de Dios. Por ejemplo, no, pero es que, hermanita, a mí me fascina ver la telenovela 3 a 4, porque ese es mi momento de descanso. Y pues Jesús dice, bueno, está bien, pero ¿qué te está aportando esto? ¿Cierto? ¿Qué te aporta? Te hace crecer espiritualmente, sobre todo hoy en día que las novelas antes más siembran cosas, pues más bien vicios. Entonces, ¿qué está agregando a tu vida que te está quitando tiempo para dedicarle también a la lectura de los escritos? Porque no es solamente, ay, no, esto es muy lindo, es que yo me tengo que poner a leer los escritos. Tengo que ponerme a leer este tesoro tan inmenso que Dios me regala. Entonces, por eso dice al final, yo no miro lo mucho o lo poco que tú haces, sino más bien si es querido por Dios. Porque el Señor mira más el pequeño hacer, si es según su voluntad, que el grande sin ella. Estaba acordándome de un amiguito que yo conocí en Miami, Pachito, Francisco. Pachito era un viejito que todos los días salía a caminar para ir a misa. ¿Y saben qué hacía Pachito? Él era bien calladito y él se iba recogiendo como 10 cuadras con una bolsita toda la basura que encontraba en el piso. Y así, eso era todos los días. Y cuando llegaba a la iglesia, iba a desayunar, llegaba a la iglesia y yo siempre lo veía parado
detrás del Santísimo porque no lo abrían sino más tarde. Y él me decía, no, es que yo me acostumbré en Nueva York a siempre pararme en una pared y hacer como una adoración al Señor desde donde esté. Y hacía esos pequeños acticos de amor, tan sencillos que a lo mejor no podía hacer más porque era un viejito. Y de las cosas de la vida él se murió. Y el hermano que lo cuidaba no era creyente y lo cremó y lo botó por allá el cuerpo, quién sabe dónde. Más sin embargo, para Dios, seguramente esa pequeña alma, que de pronto no hacía cosas grandes, hacía las cosas pequeñas con tanto amor, que fue grande a los ojos y estoy segura. O por ejemplo, Santa Teresita de Jesús decía que levantar una aguja por amor a Dios puede salvar un alma. ¿Cuántas veces caminamos y vemos un papel, una aguja y no lo recogemos? Ah, no, eso que lo recoja otro. A lo mejor Dios te hace ver que, mira, este mantel está desordenado, ve y lo arreglas. Ah, no, yo estoy pagando por el retiro, ¿a mí qué me sirve? Si ven, nosotros a veces desaprovechamos pequeños días que Dios nos está mandando. Y entonces la vida de la dinamita no es un camino de grandeza, sino de pequeñez. Ese es el camino de los pequeñitos, como de la Virgen. La Virgen nos enseña, el Señor mira más el pequeño hacer si es según su voluntad. Las cosas pequeñas, más sencillas de cada día. Un respiro, un pálpito. Ahí me estaba acordando de otra anécdota que de una vez, esto pasó de verdad. Esto lo cuenta San Francisco de Sales. Una vez estaban en el horario de las monjas comiendo. Pues en los conventos la verdad se come carne como una vez a la semana, o sea, se come poco proteína porque es poco. Y entonces pasaron una bandeja con un pedazo de carne y a ver entonces pasaban las bandejas y la que quisiera pues se lo come. Entonces la primera hermana dijo, ay no, mejor que se lo coma otra y así todo. Y al final llegó la última hermana y la última hermana se comió la carne feliz. Entonces San Francisco de Sales pregunta, ¿cuál de ellas agradó más a Dios? ¿La que se comió la carne o la que no se la comió? A ver, yo les pregunto a ustedes. La carne, porque estaba feliz. Bueno, entonces él dice, y miren esta enseñanza que tiene acorde con lo que les digo. Él decía, mire, nosotros no podemos juzgar el interior de las personas. Seguramente la que no quiso comerse la carne le decía, Señor, te ofrezco el sacrificio de no comer esta carne y lo uno a tu pasión. Y para Jesús fue agradable. Y la que se comió la carne dice, ay Señor, tú tan divino, gracias por esta carnita que me mandaste, bendito sea mi Dios. Entonces él dice, las dos agradaron a Dios, porque Dios lo que mira es tu corazón y tu interior y tu intención, no las cosas grandes, porque a veces hay un capítulo que dice, por ejemplo, el de las rosas, que es del volumen 5, que dice que a veces hay almas que hacen el bien externamente y son como las rosas, que todos sus pétalos están así abiertos. Y pasa el viento de la complacencia y se caen esas pétalos de rosas y quedan desnudas. Porque quieren que los demás los vean. Ay, mire todo el bien que yo hago y tan bonito. Y hay unas rositas que todo su perfume, esas que son todas cerraditas, tienen un perfume en su interior que si llega el viento no las puede quitar los pétalos porque están tan cerraditas que conservan ese perfume en el interior. Y todas sus obras son tan rectas y tan puras que solo Dios puede oler esas rosas. Entonces por eso es que nosotros en el camino de la divina voluntad tenemos que tener mucho cuidado con no cuidar esa vida interior. De hecho, fíjense que yo no alcancé a decirle en esta charla, pero se los voy a mandar el PDF, que era un capítulo muy lindo, se los puedo dejar de tarea, que se llama, es del volumen 16 de agosto 20 de 1923. Yo se los comparto ahí el PDF, porque es tan bello, se llama La santidad del vivir en el divino querer, a ejemplo de la Santísima Virgen, no tiene nada de prodigioso exteriormente. Parece que ese capítulo encierra grandes secretos y es magnificado a que les compartí en este día. El capítulo es del volumen 16, agosto 20
de 1923. La santidad del vivir en el divino querer, a ejemplo de la Santísima Virgen, no tiene nada de prodigioso exteriormente. Entonces, para terminar, de pronto la recomendación que les voy a dar en este camino del Fiat, pues ya vimos que todo está en el Fiat. Esa es la meditación de este libro, del libro de oro de la Virgen. Yo creo que ustedes ya lo conocen y muchos lo habrán hecho, pero la verdad que cuando uno lo medita y lo medita, miren, yo lo empecé a hacer en mayo, terminé y lo volví a empezar, lo acabo de terminar y lo voy a volver a empezar, y así, porque es que, y eso que este libro lo llevo leyendo muchos años y para mí siempre es como nuevo, y yo le digo a mi esposo, Dios mío, pero como que yo estaba así, pero cada vez que yo tengo una necesidad en algo de mi vida, yo voy a este libro. Cuando cualquier cosa, cuando yo tuve alguna vez que desprenderme de mis padres, yo fui a la lección de cuando la Virgen se desprendió de sus padres. Cuando yo tuve que hacer la elección para casarme, yo fui a la lección de cuando la Virgen discernió lo de San José. Cuando fui monja, porque fui monja, yo leía cuando la Virgen era consagrada, cómo se comportaba, me ayudó, era como una guía. Cuando se me murió mi hermano, a mí este libro me ayudó muchísimo en ese acto del duelo, en el momento en que ella se desprende de su hijo en la cruz. Al final hay una parte de la pasión. Mejor dicho, es que lo que es este libro y el libro de la pasión son unos caminos de oro para aprender a vivir en una voluntad. Esa sería como la invitación para terminar esta platiquita, que tomen a consideración este camino del Fiat a través de este libro. Es bellísimo y hay unas promesas que ella nos da para nosotros aprender a vivir la divina voluntad, y cómo ella promete que este libro de oro va a formar nuestra fortuna espiritual, incluso nuestra felicidad terrena. Luisa Picarreta, ella dice en sus cartas, pide mucho que el libro se difunda, que si nosotros lo difundimos este libro, se lo regalamos a alguien. A lo mejor ya tú lo tienes, pues cómprate uno y se lo regalas a alguien. Entonces dice ella que acelerarás para que la Virgen, comprometerás a la Virgen para que te dé el don de la divina voluntad, dice Luisa, que esa es una travesura. Ay, yo les voy a enseñar una travesura, dice Luisa. Entonces, bueno, pues esto sería como por hoy esta platiquita. Pregunta. A Dios sean dadas y me alegra mucho que sigan adelante. Aprovechen ese regalo que tienen de que tienen ahí a los padres cerquita y puedan, digamos, renovar esos retiros cada vez que se pueda, porque eso alimenta mucho el alma. No siendo más, pues despido de ustedes. Vamos a hacer una oración muy simple, que es la oración por excelencia que le fascina a la Trinidad, que es muy cortica, pero tiene tanto valor y que es maravillosa, y dice así: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la voluntad de Dios, Siempre.